Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos entonces en este día en que la palabra del Señor, como siempre, nos ayuda sobre todo a tomar conciencia de nuestro camino. Ciertamente que nos está hablando desde un día Shabbat, el sábado, el día de descanso. Pero lo importante es cómo ellos observan, el observar, el mirar de parte de los fariseos. Va justamente a la casa de uno de los principales de los fariseos. Va a Jesús oyapota. Pero Jesús siempre se adelanta y aquí viene nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere el Señor dar a entender aquí? Dice, cuando invites a cualquiera, dice, a tu casa para una cena, en esa invitación no lo hagas, dice, a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque dice, ellos después te van a invitar de nuevo y así ya vas a tener tu recompensa. Bueno, primera cosita es para mirar un poco. Mare la ñande ya yepe ape. Hamba ere pa la ñande ya yepe apese un mi ñandera pisacuera un mi areje. Eso es lo que aquí te está queriendo decir. ¿Cuál es tu preocupación? Nosotros muchas veces estamos preocupados y miramos simplemente, a ver, fulano es tal, fulano es tal. A eso es lo que yo les tengo que invitar, porque después ellos ya me van a invitar, me van a hacer un buen regalo, ellos son los que después se van a preocupar. No sé, de todo podemos hacer pasar y entender un poco aquí, ¿entiendes? Pero sin embargo, el Señor va mucho más allá, ¿verdad? El Señor va mucho más allá. El Señor justamente aquí nos está diciendo que nuestra preocupación como comunidad y nuestra preocupación, como decía San Agustín de Hipona, él miraba y decía, tiene que ser desde la humildad, desde el humus, desde el considerarnos quiénes somos nosotros. Y justamente, Yayeporia Jubereco, eso tiene que salir desde adentro. El Poria Jubereco tiene que salir desde una experiencia de conocernos a nosotros mismos, de quiénes somos nosotros. Porque normalmente el soberbio siempre piensa, como se suele decir, de su nariz para arriba. No mañan vai, jaibatente o mañana. Pero por eso a mí me gusta también esto reflexionar, porque algunas veces de guayla, gente champín, boriajú, lo que sea, pero después quieren vivir también más o menos como la nariz así, ¿verdad? O sea, mirando todo hacia arriba, que incluso ni le corresponde de un aspecto simplemente humano, social, ¿entienden? Normalmente esto suele suceder con aquellas personas que, bueno, se acostumbraron a estas cosas y les lleva a vivir y les es difícil un poco bajarse a la tierra. Es porque huir ya es ahí, se lleva. Otro gato japeala iba ahí, 20 máquinas lleva pemboria huila, 11 lleva yupi y mi. Aunque ya moiste bate y es allá no puede un baima. Ya no hay cuase ve y man va y ve, ¿entiendes? Ese sí que es peor todavía. Eso, queridos amigos, no es la pobreza, sino que eso ya está entrando en el aspecto del miserable, ¿verdad? Del miserable. Porque es la miseria del hombre, ¿verdad? Que sale y que aflora y se pone ahí, a piel nuestra. Y es una cosa superficial.
Entonces por eso el Señor esta segunda parte nos hace entender demasiado, y al contrario. Y esto es lo que nos va a decir: por el fruto se conoce el árbol, por el fruto. Cuando vos des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Y esto vamos a procurar poner también en un aspecto espiritual. ¿Entendiste? Porque es ciego, porque es paralítico, lo que sea, o porque es pobre nomás, ¿entiendes? Sino que aquí quiere decir, queridos amigos, es un Jesús que se va, oye, a la pueblo, oye, a la fariseo, doctor de la ley, la publicano, con los pecadores. Él no tiene problema. Y eso es invitar a un pecador. Eso es compartir la mesa con alguien que tal vez se ha alejado de Dios. Pero vos sos capaz de conquistar su alma, sos capaz de conquistar su espíritu, sos capaz de acercarte, ¿verdad? Y de decir y vivir esa verdad. Los lisiados, los paralíticos. El paralítico es el que está duro ahí, ¿verdad? El que no puede más caminar. O los ciegos, etcétera, etcétera. Así que, queridos amigos, por eso. No hace falta que te inviten, dice, porque vos sos tan desprendido y vos sabés muy bien que tu misión es otra. Tu misión es la de ayudar. Esa Andrea Bisabe, ese que está paralítico y que no va hacia Dios, ahora se va hacia Dios, comienza a caminar. Y sobre todo, queridos amigos, ese que es lisiado porque le falta algo en su mente, en su corazón, le falta a Dios. Y bueno, a ver, ya por todo lo que sea. Es amputar a ella, o ni amputar, le completas a ella. Me sube algo más para que pueda caminar también. Que así sea. Que así sea.